sábado, 31 de enero, y la televisión española sigue patas arriba. La entrevista a Carmela Marchante en De Viernes ha desatado un auténtico polvorín, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y un aroma a pacto de silencio que apesta a kilómetros. ¿Creísteis que lo habíais visto todo en el universo de la televisión? Pues agarraros fuerte, porque lo que os voy a contar hoy os va a dejar helados, absolutamente sin aliento. Madre mía, no sé ni por dónde empezar con el tema Carmela. Su aparición en el programa de Telecinco, De Viernes, fue, digámoslo suavemente, una exhibición de benevolencia casi escandalosa con todo el universo Sálvame. ¿Recordáis a la Carmela de hace no mucho tiempo? Aquella mujer que en sus redes sociales lanzaba misiles teledirigidos contra Jorge Javier Vázquez, calificándolo sin tapujos de enano psicópata y maltratador misógino. Aquella que no se cortaba un pelo al hablar de las presuntas carreras de drogas que según ella se vivían en los pasillos de Sálvame. Pues bien, de aquella leona furiosa, ayer no quedó ni rastro. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué ha pasado aquí? Esta repentina metamorfosis de Carmela, de furia desatada a una dulzura casi edulcorada, huele a chamusquina. No sé si tiene pánico esta gente a cerrar puertas o si hay algún tipo de acuerdo bajo la mesa, pero la sensación es que algo muy turbio está sucediendo entre bambalinas. Cuando le preguntan por qué se fue de Sálvame, su respuesta es una evasiva de manual. No recuerdo si a lo mejor, en ese momento, hubo alguna cosa que sobrepasó y que dije, yo pues, hasta aquí hemos llegado, pero no me acuerdo de la... Venga ya, Carmela, ¿en serio? ¿Una frase mítica tuya? ¿Un hasta la peineta que resonó en todas partes? ¿Y ahora la memoria te falla justo en el momento clave de la revelación? Para mí, y esto es una opinión sin filtros, Carmela miente descaradamente, sabe perfectamente el motivo de su partida, pero no quiere soltar prenda. ¿Será que no quiere quemar los puentes con Mediaset, la misma cadena que ahora le abre las puertas en De Viernes? ¿O quizás está pensando en un futuro en televisión española y prefiere mantener un perfil bajo para no torpedear posibles negociaciones? Aquí la estrategia está clara. El silencio es oro, y la verdad es un peaje que no está dispuesta a pagar, al menos de momento, para no enfurecer a los poderosos. Y la ironía del destino nos golpea con una bofetada de realidad, porque mientras Carmela edulcora su discurso, recordamos sus palabras más crudas. ¿Cómo va a repetir ahora que Jorge Javier Vázquez es un enano psicópata o un maltratador misógino? Claro, si este mismo Jorge Javier está protagonizando la campaña 12 meses, 12 causas contra las enfermedades mentales en Telecinco, ¿no os parece todo demasiado rocambolesco? El universo televisivo es un circo de 3 pistas, donde las contradicciones son el pan de cada día, y el doble rasero se aplica con una desfachatez asombrosa, dejando al descubierto la hipocresía del sistema. Antes de que entremos de lleno en la autopsia televisiva del clan Campos, quiero pediros un favor enorme, un favor que cambiará la forma en que consumes la televisión. Si te gusta este tipo de análisis, sin pelos en la lengua, si disfrutas con la verdad cruda y sin edulcorantes, no esperes más y suscríbete ya a La Corrala VIP. Dale a ese botón, activa la campanita para no perderte nada de nuestro contenido exclusivo y por favor déjame en los comentarios justo ahora mismo desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta aquí de esta entrevista a Carmela Marchante. Queremos conocer vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestros cabreos. Vuestra voz es la nuestra y no podemos ser silenciados. Pero si hay alguien que se llevó la peor parte de esta entrevista, a pesar de que Carmela intentó ser doce y fina con el universo Sálvame, fueron sin lugar a dudas Terelu Campos y Carmen Borrego. Carmela se refirió a su salida de Sálvame coincidiendo con una separación, un divorcio horrible y un personaje que se aprovechó de ella. Pero el verdadero cuchillo se clavó cuando habló de las Campos, porque ahí la benevolencia se desvaneció como por arte de magia, dejando paso a una verdad incómoda. Fijaos bien en lo que decía antes de Terelu y Carmen, y comparad con la tibieza de ayer. Me da mucho asco que la gente de Sálvame siga hablando de mí. Ayer, el maltratador misógino de Jorge Javier. Antes el comprador de criatura y mentor de enfermedades. Y de las Campos. Yo te llamaba Carmela Ujete, y luego he visto a lo largo del tiempo que trabajé con él en Sálvame. Es que sigue siendo igual. Después de una aparente tregua, o quizás una amnesia selectiva, ahora dice de Terelu. Nunca hemos tenido una discusión, ni un mal rollo, ni nada. Era una compañera. ¿Pacto de no agresión? ¿Miedo a las repercusiones? ¿O simplemente una cara para cada ocasión, adaptándose a los vientos que soplan en la televisión? Aquí viene el pipeo que nos gusta. La auténtica bomba de racimo que dinamitará cualquier atisbo de duda. Carmela, en el pasado, se atrevió a decir lo que nadie, absolutamente nadie, ha tenido los bemoles de verbalizar con esa contundencia.
Hablando de las hijas de María Teresa Campos, soltó esta perla que resonó como un trueno en el firmamento mediático. ¿No se parecen las hijas de María Teresa a su madre? No se parece, ni la levantó el imperio sola, y ellas dos se encontraron con el imperio de coste. Madre mía, qué bofetada sin mano. Esto no es solo una crítica, es una demolición en toda regla de su legado y su capacidad para brillar con luz propia. Y por si no fuera suficiente, remató la faena con una acusación que duele en lo más profundo del orgullo intelectual. No creo que hayan leído Terelú de Vimbrosa en su vida, y sus libros son las revistas del Corazón y el Pofe. Ahí lo tenéis, una acusación directa de falta de cultura, de superficialidad, de vivir del cuento y de no haber logrado nada por mérito propio. ¿Creéis que hay algo más demoledor que eso para dos personas que se consideran figuras mediáticas? ¿Para dos pilares de la prensa rosa que se jactan de su intelecto? El análisis de Carmela sobre María Teresa Campos y su papel como madre es brutal y revela la raíz del problema de sus hijas, el origen de su aparente incapacidad. María Teresa era muy protectora con sus hijas, no vería la realidad. Por ser tan protectora, les dio muchísimo, les daba todo lo que necesitaba, o sea, ella fue la gran madre clueca. ¿Qué significa esto? Pues que, según Carmela, la sobreprotección de María Teresa les impidió desarrollar sus propias herramientas para sobrevivir en el despiadado mundo de la televisión. Las crió en una burbuja de cristal, y ahora esa burbuja ha explotado en 1000 pedazos. Y el resultado es que Terelú Campos no hay ni una semana que se libre de las críticas. Es una diana constante, un saco de boxeo mediático que recibe golpes por todas partes. La única semana que parece salvarse en un programa es cuando van Carlos padre o Carlos hijo, porque, oh sorpresa, son familia y les hacen la pelota sin ningún pudor. El resto del tiempo, ya sea Rocío Flores o la propia Carmela Marchante, nadie se calla. Es un infierno constante para Terelú, y por extensión para su hermana Carmen Borrego. Han sido cazadas, sus intereses se han difuminado. El foco de atención que era María Teresa ha desaparecido. Y ahora se han quedado al mando de una nave que, a ojos de muchos, se está hundiendo sin remedio. La conclusión es demoledora y lapidaria. Ahora que os habéis quedado al mando del control de la nave, no servís ni para hacer tele. Una sentencia de muerte televisiva, una verdad que nadie se atreve a decir en sus caras, pero que Carmela no tuvo reparos en soltar en el pasado, con la vehemencia que la caracteriza. Solo hay una María Teresa Campos y habrá en la vida solo una. Eso lo tengo clarísimo, y además, en nada de ellos. Esta frase, en su brutal sinceridad, encapsula la realidad. Las hijas no heredaron ni el talento ni el carisma de su madre. Se encontraron con el imperio hecho y ahora no saben gestionarlo, lo están dejando morir a cámara lenta. Y fijaos en la reacción de Terelú ante esta acusación tan brutal y personal. Carmela la llamó analfabeta, sugirió que no había leído ni un libro en su vida, y Terelú ni siquiera le contestó, se quedó en un silencio sepulcral. ¿Por qué ese silencio? Porque no tiene defensa posible, sabe que es verdad. Cuando sabes que una acusación es cierta, el silencio es tu única arma, tu único refugio, aunque sea una rendición tácita, una aceptación de la derrota, una claudicación ante la evidencia. La verdad, aunque dolorosa, desarma al más fiero de los contendientes, y Terelú lo sabe. Pasamos ahora a Carmen Borrego, que protagoniza su propia comedia de errores, una que raya en lo patético. Esta mujer tiene los santos huevos, lo tengo que decir así, de abandonar un programa, volver a él, y luego decir que se ve 24 horas en él. ¿A quién quiere engañar con esa farsa tan burda? Es una cría infantil, como le tuvo que decir Antonio Rossi en directo, sin poder contener su indignación. ¿Tú a quién quieres engañar? Lo tuyo, grave. El plató se cayó a aplausos, porque es que esta mujer no hay por dónde cogerla. Es un barco a la deriva sin capitán ni rumbo. Por mucho que la vistan de blanco nibio, por mucho que le digan lo guapa que está, su regreso fue una farsa. Un intento desesperado por aferrarse a algo que ya no le pertenece. Acudió al programa como si fuera la presentadora del telediario, intentando recuperar una confianza del telespectador que lleva tiempo perdida. Pero no hay atuendo ni halago que cubra la realidad. Carmen Borrego es un fraude, un auténtico fraude televisivo. Sus continuos abandonos de realities y su falta de compromiso con los proyectos la han convertido en una figura insostenible, en un chiste de mal gusto para la audiencia. El pundonor ha llegado a un punto en el que esto va de mal en peor, mis queridos. Lo de las Campos no tiene arreglo, y en mitad de todo este despropósito, las audiencias de Viernes son demoledoras, un golpe brutal a la moral de la cadena. El desafío remonta a un 15%, imponiéndose de nuevo a Viernes, que se queda en un pírrico 9,9%. Una clara señal de que el público está cansado de tanto enjuague y tanta falsedad, de tanta pantomima y tan poca verdad. Y por si fuera poco,
el programa decide dejar a Carmela Marchante para las 12 de la noche, el último cartucho, y luego nos meten el combate de Ágata Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, donde se acaban rindiendo y tirando la bandera blanca. ¿A quién le importan los líos que se echen estas dos señoras a estas alturas? A mí me ha parecido un espectáculo ridículo, una falta de respeto a la inteligencia del espectador. El salseo, al menos el de este tipo, está en clara decadencia, agonizando lentamente. Y este es solo el principio, porque lo que viene, mis queridos suscriptores de La Corrala VIP, os dejará sin aliento, os prometo que os dejará en shock. Hemos abierto la caja de Pandora, hemos hurgado en las heridas del clan Campos y ahora es momento de mirar de frente a la dura realidad que les salpica. Una realidad que se ha tornado en un auténtico desastre televisivo. Si creíais que la benevolencia de Carmela Marchante en De Viernes era el plato fuerte, preparaos, porque lo que viene ahora es un análisis brutal sobre el declive de un imperio construido sobre los cimientos de María Teresa Campos. Un imperio que, sin su reina madre, se desmorona a pedazos, arrastrando consigo la credibilidad y la paciencia del espectador. Centralicemos la atención en Carmen Borrego, una figura que se ha convertido en el epítome del despropósito televisivo. Un ejemplo de cómo no gestionar una carrera en el saturado mundo del espectáculo. Después de abandonar Pesadilla en el Paraíso, sin más explicaciones, tras prometer fidelidad y compromiso, vuelve a aparecer en plató como si nada hubiera pasado, afirmando que se ve 24 horas pegada a la pantalla. ¿Es que acaso piensa que la audiencia es tonta y va a creerse semejante farsa? Esta actitud, rozando lo infantil y lo desesperado, demuestra una falta total de respeto hacia quienes la contratan, y sobre todo, hacia quienes la ven en casa, quienes invierten su valioso tiempo en consumir contenido que debería ser, como mínimo, profesional y honesto. Antonio Rossi, con esa agudeza que le caracteriza, tuvo que ponerla en su sitio, señalando la gravedad de su comportamiento. Lo tuyo, grave. Y el plató entero estalló en aplausos, un sonoro respaldo a la verdad que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. No hay forma de coger a Carmen Borrego, como dirían en mi barrio. Por mucho que la vistan con galas de seda y le digan que está espléndida, la realidad es terca, y su imagen pública está erosionada por un historial de promesas rotas y abandonos intempestivos. Su aparición en el programa, luciendo como si fuera la presentadora del noticiero, no era más que un intento desesperado por maquillar la realidad, por recuperar una confianza que se ha esfumado hace tiempo, dejando al descubierto que, en el fondo, es un fraude televisivo. No es solo una cuestión de vestuario o de palabras amables. Es la falta de coherencia, la incapacidad para mantener la palabra dada lo que la ha sepultado. Cada vez que participa en un reality, la historia se repite. Empieza con bombo y platillo, se queja de todo y al final abandona. Y luego, como si hubiera superado un desafío heroico, aparece de nuevo, intentando vender una imagen de resiliencia que nadie compra. Es un ciclo vicioso que agota a las productoras y, sobre todo, a la audiencia, que ya no sabe si reír o llorar ante semejante espectáculo. El análisis es contundente. El clan Campos, sin la figura matriarcal que les daba cohesión y prestigio, se está desmoronando. María Teresa Campos era el faro, la que iluminaba el camino y mantenía a flote el imperio mediático. Su partida ha dejado a Terelu y a Carmen a la deriva, sin rumbo ni estrategia clara para navegar en las turbulentas aguas de la televisión actual. Se les ha cazado, su interés como reclamo se ha diluido hasta casi desaparecer. Y ahora, al mando de una nave que ya no es suya, se han dado cuenta de que no tienen las herramientas necesarias para mantenerla a flote. Su supervivencia televisiva pende de un hilo muy fino, y las audiencias son el espejo más cruel de esta realidad. Las cifras de audiencia hablan por sí solas y son demoledoras. El desafío, con su propuesta más fresca y dinámica, ha vuelto a imponerse, alcanzando un quitán de audiencia, mientras que De Viernes, ese intento fallido por resucitar viejas glorias, se queda en un paupérrimo 9,9%. Es una brecha abismal, una sentencia de muerte para cualquier programa que pretenda competir en la parrilla actual. El público ha hablado, y lo ha hecho de forma rotunda. Están cansados de los mismos argumentos, de las mismas polémicas manidas, de ver cómo personajes que ya no aportan nada se aferran al foco mediático como náufragos a una tabla. La sobreprotección de María Teresa Campos, ese amor de gran madre clueca que las envolvía, ha resultado ser su mayor condena. Les dio todo, sí, pero les negó la oportunidad de aprender a valerse por sí mismas, de desarrollar esa garra, esa ambición, esa capacidad de lucha que exige el mundo de la televisión. Las crió en una burbuja de cristal, lejos de la crudeza de la realidad, y ahora, cuando esa burbuja ha explotado, se encuentran desprotegidas, desarmadas y, lo que es peor, irrelevantes.
No tienen la visión estratégica de su madre, ni su instinto para saber dónde estaban los golpes de efecto, dónde se encontraba la noticia que lo cambiaba todo. Son el reflejo de una época pasada, de un modelo de televisión que ya no funciona, donde el salseo barato y la confrontación vacía han perdido su poder de convocatoria. Se aferran a un pasado glorioso que ya no existe, a un legado que, sin la figura que lo construyó, se desmorona con la misma celeridad con la que caen las acciones de una empresa en quiebra. Y lo más triste es que ellas mismas parecen no darse cuenta de la gravedad de su situación. O quizás sí, pero no tienen el coraje para admitirlo y dar un paso al costado, permitiendo que la televisión evolucione sin ellas. El ciclo de las Campos, que alguna vez brilló con luz propia gracias al talento y al carisma de María Teresa, ha entrado en su fase terminal. La televisión es un medio voraz que no espera a nadie. Y ellas, con sus actitudes infantiles, sus abandos recurrentes y su falta de autenticidad, se han quedado obsoletas. La imagen que proyectan ya no es la de unas profesionales curtidas en 1000 batallas, sino la de unas niñas caprichosas que exigen atención sin ofrecer nada a cambio. Es una situación lamentable, sobre todo cuando uno recuerda la grandeza que alguna vez representó su madre en este medio. Y mientras ellas se aferran a un pasado que ya no volverá, los verdaderos artífices del entretenimiento buscan nuevas caras, nuevas historias, nuevas formas de conectar con el público. No se puede vivir eternamente de las rentas del éxito ajeno, ni de las polémicas forzadas y vacías de contenido. El público, cada vez más exigente y crítico, demanda autenticidad, demanda talento, demanda pasión. Y eso es precisamente lo que el clan Campos, en su estado actual, parece haber perdido por completo. Quizás sea hora de que, tanto Terelu como Carmen, reconozcan su propio declive, asuman la cruda realidad de su irrelevancia televisiva y den paso a una nueva generación que sí pueda aportar frescura y verdadero valor a la pequeña pantalla. La televisión es efímera y aquellos que no son capaces de adaptarse, de reinventarse, de ofrecer algo nuevo y genuino, están condenados a desaparecer. El espectáculo, mis queridos amigos de La Corrala VIP, nunca se detiene. Y mientras unos se aferran a los restos de un naufragio, otros, con más visión y audacia, ya están construyendo los nuevos barcos que nos llevarán a puertos insospechados. No os perdáis el próximo capítulo, porque en este circo mediático las sorpresas nunca terminan y el próximo bombazo está más cerca de lo que imagináis. Suscríbete ya y mantente informado de todo lo que se cuece tras los focos.